sobre un tema importantísimo para este tiempo. Los mensajes relevantes de Jesús para el tiempo del fin. Los mensajes relevantes de Jesús para el tiempo del fin. Y quisiera que fuéramos a lo que fue nuestra lectura bíblica, que la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. La palabra de Dios declara lo siguiente. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que, ¿qué cosa? No ande desnudo, y ¿qué cosa más? Y vean su vergüenza. Entonces la palabra de Dios hace una declaración muy relevante e importante y profunda de meditar para este tiempo. Así que el título de este mensaje es el mensaje relevante de Jesús para el tiempo del fin. Así se titula el título de este tema, el mensaje relevante de Jesús para el tiempo del fin. Pero antes me gustaría dejar en claro que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y toda la palabra de Dios es importante para nosotros como cristianos. Por eso quiero dejar en claro esto. Pero dentro de lo importante, dentro de lo relevante, dentro de lo importante hay mensajes relevantes, importantes, que Jesús quiere que su iglesia sepa para este tiempo. Es decir, toda la palabra de Dios es importante, pero dentro de lo importante Jesús tiene mensajes relevantes para su iglesia para este tiempo que Él quiere que su iglesia sepa. Entonces, yo quiero mencionar algunos ejemplos, y hablando del primer profeta que Dios le dio un mensaje relevante e importante para su época, y el primer profeta fue Enoc. Y fíjense que el mensaje relevante de Enoc para su tiempo, que Dios le mandó que él predicase en ese tiempo, está contenido en dos versículos, en Judas, versículo 14 y versículo 15, porque Judas no tiene capítulo, es una sola carta, prácticamente con 26, 27 versículos. Entonces dice Judas 14, versículo 14 y 25, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. El versículo 15 dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Fíjense que la palabra impío o impíamente, la misma palabra impío se pronuncia como 4 veces en tan solo este versículo. Quiere decir que la condición de los antediluvianos era una condición tremenda, era una inmoralidad tremenda. Así que el mensaje que Dios le dio a Enoc fue un mensaje de juicio para alertarlo y decirle: arrepiéntanse de sus obras impías porque Dios lo va a destruir. Ese fue el mensaje de Enoc, un mensaje de juicio, una profecía de tiempo que no se cumplió en el tiempo de Enoc, sino que Dios levantó otro profeta que fue Noé, y se cumplió bajo el liderazgo de Noé esta profecía. Pero ¿qué les quiero mencionar con esto? Que dentro de lo relevante, que es toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es importante, hay mensajes relevantes e importantes que Dios tiene para su iglesia en este tiempo. Y vamos a otro ejemplo, y así sucesivamente Dios llamó a Abraham, a Noé. Dios le dio el mismo mensaje que le dio a Enoc, a Noé. Lo predicó durante 120 años. Durante esos 120 años la mayoría de personas murieron, y después la generación de Noé de ese tiempo que construyó el arca solamente se salvaron para ese tiempo 8 personas, pero no quiere decir que la predicación de Noé fracasó. Hay personas que aceptaron el mensaje de Noé, pero se murieron antes del diluvio.
Y esa persona, dice la sierva del Señor, que van a resucitar en su estatura. Y nosotros vamos a ver esas personas gigantes de 4 metros y nosotros pequeñitos vamos a ver esas personas que van a resucitar de esa generación que Noé le predicó. Muchos toman que Noé fue un mal evangelista porque solamente 8 personas se convirtieron en 120 años, pero no es así. Muchas más personas se van a convertir por el mensaje de Noé, pero nosotros no las conocimos en la Biblia porque murieron antes. Entonces, ese fue un mensaje relevante de Noé. Luego Dios llamó a Abraham, le dio un mensaje también profético. Luego Abraham murió, no se cumplió la profecía en el tiempo de Abraham, y así conectó a Moisés con la misma profecía, y así sucesivamente llamó a Daniel, llamó a Juan el Bautista, y llamó a muchos profetas que le dio mensajes relevantes para su tiempo, para que ellos lo predicasen a su generación. Y otro ejemplo poderoso de esto, hermano, lo encontramos en el libro de Hechos, donde Pablo perseguía a su iglesia, era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Y los hermanos, hasta el profeta Ananías, todos le tenían miedo, hasta los profetas le tenían miedo a Pablo, a Saulo. Nadie le quería predicar el mensaje de salvación. Entonces Jesús se tuvo que salir de su trono, bajar a esta tierra y darle un estudio bíblico de la fe de Jesús a Pablo. Tremendo. Es decir, nadie quería predicar y Jesús tuvo que venir a darle un estudio bíblico a Pablo. ¿Y cuál fue el estudio bíblico? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, ¿qué quieres que haga, Señor? Ve a Damasco y allí se te dirá lo que vas a hacer. Pablo duró 3 días y el Señor Jesús bajó de su trono. Esto es interesante, hermano, esto es relevante. ¿Saben qué significa eso? De que Jesús se haya tomado el atrevimiento de bajar de su trono para predicarle a una persona, porque él sabía cuál iba a ser ese instrumento. Y Saulo, que se llamó Pablo más adelante, y Pablo significa pequeño. Por eso dice, yo que soy el más pequeño de todos los apóstoles, y que no soy digno de ser llamado apóstol, sino que yo como un abortivo el Señor me llamó, y ahora este es el evangelio que predico de Cristo. Pero Jesús fue el que bajó, hermanos, para predicarle la palabra a Saulo de Tarso. Nadie quería darle estudio bíblico, pero Jesús bajó personalmente para darle un estudio bíblico a Saulo. Solamente, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Ve a la calle de Damasco, allí se te dirá lo que vas a hacer. Ese fue el estudio bíblico que le dio Jesús. Y después Ananías completó las palabras. Pero fue un mensaje relevante e importante para Pablo en ese momento. Entonces quiere decir que dentro de lo inspirado, queridos hermanos, Dios tiene mensajes muy importantes y relevantes para su iglesia en ese tiempo. Pero el enemigo quiere callar esos mensajes. El enemigo quiere que nosotros como predicadores no prediquemos esos mensajes. Él quiere utilizar hermanos dentro de la iglesia para que nos critiquen, nos tilden de alarmistas y nos separen de los púlpitos, porque Él no quiere que se digan estas verdades. Y lamentablemente eso es lo que está pasando en nuestra iglesia adventista. Hay hermanos que no están convertidos y están en chisme de iglesia en iglesia. Van a los ancianos, se hacen amigos de los ancianos y dicen, este hermano, con gracia con otros hermanos que promueven la desunidad. Este hermano hace esto y con gracia con ciertos hermanos. Pero Satanás se aprovecha de esto para debilitar a la iglesia, porque él sabe que nuestra fuerza está contenida en el mensaje que Jesús tiene para nosotros. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios, si ustedes tienen una Biblia en edición en rojo, yo la traje esta edición en rojo, tengo 2 versiones, pero traje esta en edición en rojo porque quiero mostrarle algo interesante. Ustedes saben que una Biblia en edición en rojo tiene todas las palabras que habló Jesús en rojo. Todas las palabras, desde Mateo, los evangelios, todo el Nuevo Testamento, las palabras que Jesús habló están en rojo. Y en el libro de Apocalipsis, que es en el libro donde nos vamos a centrar en un solo versículo, fíjense que es tan interesante que la primera vez que Jesús aparece en Apocalipsis, aparece en el versículo 8. El ángel le da la revelación a Juan
el ángel Gabriel. Pero en el versículo 8 aparece Jesús hablando y miren las palabras de Jesús relevantes. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Tremendas palabras. Y luego sucesivamente, no nos da tiempo de detallar todo. Dice en el versículo 11 las mismas expresiones. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y luego las últimas palabras del capítulo 1 están contenidas partes del versículo 17. Dice: no teman, yo soy el primero y el último. Y dice el versículo 18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y el versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Y el versículo 20 habla del misterio de los 7 candeleros, qué significa, de las estrellas, qué significa. Y así sucesivamente. Todo el capítulo 2 aparece en rojito, el mensaje a las 7 iglesias. Todo está en rojito. ¿Sabe que el ángel era que le venía a revelar a Juan? El ángel. Pero esta vez Jesús dice: no, yo tengo un mensaje muy importante para la iglesia en el tiempo del fin. Así que voy a ir yo directamente a dar este mensaje por fuera. Tremendo. Dentro de lo inspirado hay cosas relevantes de Jesús para su iglesia. Y así que Jesús fue el que le dictó todo el mensaje de las 7 iglesias a Juan. Todo el capítulo 2, el capítulo 3 aparece en rojito. Todo aparece en rojito. El mensaje de las 7 iglesias directamente dado de Jesús a su profeta, porque era un mensaje relevante que Jesús quería que Juan diera a las 7 iglesias. ¿Y cuál iglesia somos nosotros? La iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. Y así en capítulo 4 aparecen solamente unas palabras en rojo de Jesús. Dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Jesús hablando a Juan. Capítulo 4, versículo 1. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán de esta. Después de esto, hay una ausencia de la voz de Jesús en el libro de Apocalipsis. No es que Jesús no haya hablado, pero no directamente. Habló a través de su ángel. No directamente. Hay una ausencia directamente de la voz de Jesús. Mira, ustedes ven, no hay nada en rojo. ¿Hasta dónde? Hasta el 16. Interesante. El versículo que vamos a meditar en esta mañana. 16-15. Solamente ese versículo, una ausencia de la voz de Jesús. Todos esos capítulos hasta el versículo 15. Y dice aquí: yo vengo pronto. Bienaventurado el que vele y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Después no aparece otra vez la voz de Jesús. ¿Hasta dónde? Hasta el último capítulo, el capítulo 22. Y fíjense que quiero leerlos. El 22:7 dice Jesús: he aquí, vengo pronto. Relevante. ¿Están viendo la relevancia del mensaje de Jesús? He aquí, vengo pronto. Mi venida está próxima. Estoy cerca. Ya voy a buscar a mi pueblo. El versículo 12 dice también lo mismo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y luego el versículo 13 se repiten las mismas palabras del capítulo 1 de Apocalipsis: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y luego el versículo 16 dice: yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y luego las últimas palabras relevantes, importantes, profundas de Jesús. En el versículo 20 dice: ciertamente vengo en breve. Es decir, hermano querido, dentro de lo inspirado, dentro de lo revelado, Dios tiene mensajes relevantes que quiere que su iglesia sepa y entienda para este tiempo. ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo se encarga de apagar esos mensajes, de acallar esos mensajes, levantando enemistades dentro de la misma iglesia, porque él no quiere que nadie se salve. Pero nosotros, como somos débiles en la fe, caemos,
en el terreno del enemigo, caemos en su juego y nos perdemos todos dentro de la iglesia. Es tremendo, hermanos. Los peores enemigos del pueblo de Dios no están afuera, están acá adentro. Y el enemigo sabe cuáles son. Nosotros no sabemos, porque se disfrazan de una manera tan sutil, se esconden de una manera tan sutil, que Jesús le dijo a sus discípulos: no arranquen la cizaña todavía, dejen que el Padre se encargue de eso al final de la cosecha. No vayan a ser que ustedes arrancando la cizaña también arranquen el trigo. No vayan a ser que ustedes también criticando vayan a dañar a los que son fieles verdaderos dentro de la iglesia. Por eso no nos compete a nosotros decir quién es trigo y quién es cizaña, pero dentro de la iglesia están los peores enemigos de Dios. Así que, hermanos, con esto vamos a meditar en estos versículos. Me gustaría mencionar que el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis capítulo 16 habla de 7 postreras plagas que están contenidas en copas, en cuales se consuma la ira de Dios. Apocalipsis 15:1 habla de 7 postreras plagas, ¿verdad? En las cuales se consuma la ira de Dios. Y Apocalipsis 16 habla que esas plagas están contenidas sobre copas, habla sobre 7 copas donde está la ira de Dios consumada. Pero nosotros no vamos a hablar de las 7 plagas. Vamos a hablar desde el versículo 12 de la 6ª plaga. Es decir, la 6ª plaga quiere decir que ya en este momento ha concluido el tiempo de gracia. Y fíjense la intervención de Jesús antes que concluya el tiempo de gracia. Apocalipsis 16:12 dice: el 6º ángel derramó su ¿qué? Su copa sobre el río Éufrates. Ustedes saben que el Éufrates representa el río donde se sentaba Babilonia literal. Pero el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, habla de la Babilonia mística, ¿sí? La Babilonia mística que representa al papado, representa al sistema papal, representa a la iglesia apóstata, la cual le dice Apocalipsis capítulo 17 también, la gran ramera, y tiene varios títulos así. Entonces allí está hablando de ese Éufrates. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Es decir, el agua del Éufrates representa, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, según Apocalipsis 17, 15. Eso representa el agua del Éufrates. Entonces quiere decir que si el Éufrates representa a pueblos, muchedumbre y naciones, quiere decir que este pueblo, muchedumbre y naciones apoyan a este sistema apóstata que es el sistema papal, ¿sí? Entonces dice: para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. El libro de Apocalipsis dice que los reyes del oriente, Jesús va a venir hacia el oriente, hacia la constelación de Orión, hacia esa dirección, punto cardinal. Jesús viene a buscar a su pueblo. Los reyes del oriente representan a los ángeles y a Jesús viniendo en poder y gloria. Así que este acontecimiento va a preparar la escena para que Jesús venga, según Apocalipsis capítulo 16. Si ustedes leen la 7ª plaga, es la última plaga, sobre esa va a aparecer la señal, el gran terremoto. Va a desaparecer la isla, va a venir un granizo enorme y Jesús va a venir en poder y gloria a rescatar a su pueblo. Entonces quiere decir que este acontecimiento va a preparar el lugar para que esté preparado el camino hacia Jesús y sus ángeles para que vengan a buscar a su pueblo. Pero antes de ello, el enemigo viene con furia a atacar al pueblo de Dios, a destruir al pueblo de Dios. Y el libro de Apocalipsis, versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. El dragón representa a Satanás, la bestia representa al papado, y de la boca del falso profeta, representa al protestantismo apóstata, a los falsos profetas, a los protestantes que están unidos con el papado, de acá, especialmente acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Al falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Estos 3 espíritus inmundos representan demonios, 3 demonios que Satanás comisiona para que obren con el hombre de iniquidad. Entonces el libro de Apocalipsis versículo 14 lo explica, dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales
y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, Satanás copia todo lo de Dios. En la divinidad o en la deidad, porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, la palabra divinidad o deidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son las tres personas que trabajan en conjunto para la salvación y la redención del hombre. Amén. Pero Satanás también copia esto. Él se hace la cabeza como el dragón, la cabeza principal de este poder apóstata. Y luego también él le da la autoridad a la bestia, que es el papado. ¿Ven? Pero la bestia le da la autoridad a los protestantes, a los falsos profetas, que son los que van a obrar los milagros mentirosos en el tiempo del fin, que van a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, dice Mateo capítulo 24. Entonces Satanás quiere falsificar la deidad de Dios, la divinidad de Dios. Él se hace el dragón como la cabeza principal, como el Padre. Luego el falso profeta, que imita a quién, quiere quitar a quién, a Cristo. Quiere quitarle todos los títulos a Cristo, la adoración a Cristo. Pero también el falso profeta, que es el que obra milagros mentirosos. Y el falso profeta, ¿a quién está imitando? A la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace los milagros? ¿Quién es el que convence de pecado, justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Entonces está falsificando a través del falso profeta la obra del Espíritu Santo. Por eso el libro de Apocalipsis dice que va a engañar, hermanos, a las personas, a los pueblos y a la muchedumbre. Entonces, en medio de esta conmoción, en medio de esta catástrofe, de este gran conflicto, antes de que cierre el tiempo de gracia, Dios tiene un mensaje para alentar a su iglesia para lo que viene próximo. Y es tan interesante que Jesús, en medio de este conflicto, en medio de estos versículos, aparece el versículo 15. En un contexto diferente, porque desde el versículo 12 hasta el versículo 14, el versículo 12 está hablando ya cuando concluyó el tiempo de gracia. Y es tan interesante que el versículo 15, Jesús no está hablando antes de que termine el tiempo de gracia, está alertando a su iglesia para lo que va a venir. Entonces el versículo 15 dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Luego el versículo 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es decir, si leemos los otros versículos sin incluir el versículo 15, vamos a ver la relación que hay entre esos versículos. El 16, el 14 y el 13, sacando el versículo 15. Pero ahí vemos que ese versículo 15 está porque Jesús quiere alertar a su iglesia. Quiere de que su iglesia esté preparada para ese tiempo. Ahora, hay expresiones similares en cuanto al versículo 15, 16, 15 y Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 en adelante, que habla el mensaje de la iglesia de la Odisea. Y miren el paralelismo que hay entre estos mensajes. Entre estos mensajes hay un paralelismo interesante. Por ejemplo, Apocalipsis 3, 18, vamos a ponerlo allí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente. Apocalipsis 3, 18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado ¿en qué? En fuego, para que seas rico. Y miren las expresiones similares a Apocalipsis 16, 15. Y vestiduras blancas, habla Apocalipsis 16, 15 de vestiduras así. Vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Habla Apocalipsis 16, 15 de desnudez, sí, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Mira lo que dice Apocalipsis 16, 15, las expresiones similares. Guarda su ropa, habla de ropa, Apocalipsis capítulo 3, 18, sí. Para que no andes desnudo, habla de desnudez, Apocalipsis capítulo 3, 18, sí. Vean su vergüenza, habla de vergüenza, sí. Entonces ven las expresiones similares, Apocalipsis capítulo 16, 15. Quiere decir que Apocalipsis 16, 15 es un refuerzo de Apocalipsis 3, 18. Dios está reforzando el mensaje de la iglesia laodicense. Y es tan interesante que la sierva del Señor dice que este mensaje es de modo aplicable para la iglesia adventista. Dice, mira lo que dice: el mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella,
los que han hecho gran profesión de fe, pero que no se han mantenido al mismo paso de su guía, es decir, de Jesús, son los que se verán vomitados de su boca, a menos que se arrepientan. Por lo tanto, el mensaje de la iglesia de la Odisea es un mensaje especial para la iglesia adventista del séptimo día. Tremendo. Es un mensaje especial para nosotros y nosotros también compartirlo al mundo, por supuesto. No tenemos que callar ese mensaje, tenemos que compartirlo a las personas. También dice otra cita en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 181. Dice que este mensaje es tan fuerte, hermanos, que será el que va a causar el zarandeo dentro de la iglesia adventista. Mira lo que dice. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que sigue el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Y eso está pasando dentro de las iglesias, hermanos. Hermanos, vean las noticias. Dios me ha dado el privilegio de estar en varios países, en varias iglesias adventistas. Y he visto cómo esto se está cumpliendo precisamente en este tiempo, hermanos. Tremendo. Hay hermanos que le molesten que se hablen de estas cosas. Hay líderes ancianos y hasta mismos pastores que se molestan de que en sus iglesias locales hablen de estas cosas, hermano. Tremendo, se está cumpliendo la palabra de Dios. ¿Y nosotros dónde nos encontramos, hermanos? Durmiendo. Satanás nos tiene dormido, peleando entre nosotros mismos, enemistándonos entre nosotros mismos. Y no estamos viendo el cumplimiento de las cosas. Tengo otra prédica interesante que habla de las escenas finales de la vida de Jesús y de los líderes religiosos de este tiempo, aplicándolo para este tiempo. Ese es otro tema interesante. Pero hermanos, fíjense que la sierva del Señor dice que este mensaje es tan fuerte. ¿Y cuál es el mensaje de la iglesia de la Odisea? Tú eres un pobre, desventurado, miserable, ciego, desnudo, por lo tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. ¿Y qué representa el oro refinado en fuego? Un amor ágape como el de Dios, una fe genuina, una fe pura. ¿Qué representa el colirio? El discernimiento verdadero del Espíritu Santo, quien nos abre este velo que nos tiene ciegos dentro de la iglesia, nos quita el velo y nos hace ver con claridad el Evangelio de Jesús. Eso es, hermanos, es un mensaje fuerte, porque sabes que te digan a ti miserable, que te digan hipócrita. Es un mensaje muy fuerte, hermanos, y ningún ser humano está preparado para recibirlo porque no tiene el amor de Jesús en su corazón. Porque si tuviéramos a Jesús en nuestros corazones, meditáramos en estas cosas y nos arrepintiéramos y buscáramos de Dios, querido hermano, entonces este mensaje es tan importante que va a causar el zarandeo dentro de la iglesia de Dios, dentro de la iglesia de Dios. Así que vemos un conflicto aquí. Satanás comisiona 3 espíritus, 3 demonios para que preparen a 3 poderes. El dragón, ¿verdad? Representado Satanás como cabeza principal, le da la autoridad a la bestia que representa al papado como sistema, no como persona. Y también esa bestia le da la autoridad al protestantismo. ¿Con qué propósito? Para que vayan a inundar las iglesias, para que vayan a inundar al pueblo de Dios de idolatría, inmoralidad y pecado, porque ellos no quieren, Satanás no quiere que nadie se salve. Pero Dios también comisiona a 3 ángeles, 3 mensajes angélicos, según Apocalipsis 14:16. Y esos 3 mensajes angélicos van a preparar al pueblo de Dios para el tiempo del fin. ¿Y quiénes representan esos mensajes? ¿Quiénes los van a dar? El tercer Elías va a dar esos 3 mensajes angélicos. ¿Han estudiado la vida de Elías, de Juan el Bautista? ¿Cómo fueron ellos tan valientes para llamar el pecado por su nombre? Generación de víbora. ¿Quién enseñó a vosotros huir de la ira venidera? Todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Ahí estaba prediciendo una profecía Juan el Bautista contra la nación judía. Y Elías, ¿qué decía?
Elías, ¿qué decía? ¿Cómo era el mensaje de Elías? Directo, hermano. Así que el tercer Elías representa a los hijos de Dios que van a proclamar estos 3 mensajes angélicos para preparar al pueblo de Dios para el tiempo del fin, en este gran conflicto. Y eso es lo que Jesús quiere que veamos nosotros en este versículo, queridos hermanos. Entonces, ahora sí vamos a meditar en cada expresión de este versículo tan relevante y tan importante. Entonces, el propósito de Dios es salvar a la humanidad. Y el propósito de Satanás, ¿qué es? Destruirla y que todo se pierda. Ese es el propósito de Satanás. Así que Jesús tiene un propósito maravilloso al darnos este versículo maravilloso. La primera expresión dice: he aquí yo vengo como ladrón. ¿Qué significa la expresión yo vengo como ladrón? Bueno, es interesante nosotros entender esto. Y yo quiero ilustrarlo para que podamos entenderlo más fácil. Estoy resumiendo porque no da tiempo para aplicar más detalles. Por ejemplo, la expresión de Jesús, la venida de Jesús como ladrón, tiene 2 significados, tiene 2 instantes de tiempo. Allí en la imagen que podemos ver, podemos notar, vemos a ángeles de Dios con Jesús viniendo en poder y gloria. Pero por otro lado, vemos una persona que está sentada y solamente la otra que estaba sentada queda su ropa. Se ve que algo salió de él, fue como raptado. Ahora, ¿cuál de estas 2 imágenes es correcta para la venida de Jesús como ladrón? ¿Esta o la segunda? La primera, ¿verdad? Tiene que ver esta con la imagen de Jesús, la venida de Jesús como ladrón. Sí tiene que ver, pero no es la que nos está hablando Apocalipsis 16:15. Pero esta imagen es correcta, tiene que ver con un instante de tiempo de la venida de Jesús como ladrón. Así que esta imagen es una imagen falsa, le hacemos una X, porque la creencia de rapto es una creencia errónea, no es bíblica. Que las personas van a estar así, una va a ser desaparecida, la otra que eso es mentira. Dice la Biblia que todo ojo verá a Jesús venir en poder y gloria. Así que esta imagen de mi mano derecha es falsa. Y esta imagen tiene que ver, pero no es la de Apocalipsis 16:15. Entonces, ¿hay otra imagen que se aplique para la venida de Jesús como ladrón? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta. ¿Qué es esto? Un sacerdote intercediendo en el lugar santísimo. Quiere decir que Jesús está intercediendo en el lugar santísimo. Y aquí vemos un reloj de arena que está a punto de culminar. ¿Sí? Entonces, la venida de Jesús como ladrón tiene 2 instantes de tiempo. Una representa el fin del tiempo de gracia cuando Jesús deje de interceder en el santuario celestial. Se acabará la gracia para todos. Y la otra cuando Él venga. Pero ¿cómo explicamos esto? Bueno, vamos a explicarlo con la siguiente imagen. Imagínense que nosotros estamos profundamente dormidos. Somos de esas personas que tenemos el sueño muy pesado, que cuando caemos en la cama caemos rendidos y no damos cuenta de nada. Entonces en eso que estamos dormidos, nos quedamos dormidos, dejamos la puerta abierta y estaba el ladrón vigilando en nuestra casa, viendo a ver la oportunidad para meterse en nuestras casas y robarnos. Y se dio cuenta de que nosotros dejamos la puerta abierta. El ladrón entró, saqueó toda la casa, se llevó todas las pertenencias, todas las joyas, los relojes, todo lo que teníamos en nuestra casa, el dinero ahorrado, nuestros ahorros. El ladrón se lo llevó. Y como esa persona que tiene un profundo sueño no se da cuenta de nada, al levantarse fue que se dio cuenta que vio el desorden. El ladrón vino y robó mi casa. Aplicando esto a los 2 instantes de tiempo, la venida de Jesús como ladrón, quiere decir que el tiempo de gracia va a terminar y nosotros en la iglesia vamos a seguir como que si nada hubiera pasado. Vamos a seguir nuestra rutina, venir los sábados tranquilos a la iglesia. Después de repente viene la ley dominical y nos vamos a dar cuenta que el tiempo de gracia ya se cerró, porque dice poco antes que venga la ley dominical va a cerrar el tiempo de gracia, dice la sierva del Señor. Entonces nosotros seguiremos nuestra vida como si nada hubiese pasado, las personas del mundo como si nada hubiera pasado. Ya el caso está decidido, ya el tiempo de gracia se cerró. ¿Cuándo las personas sabrán que están perdidos? Cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Está viendo lo de 2 instantes de tiempo? El primer instante de tiempo tiene que ver con el fin de la gracia, las personas seguirán su vida como si nada.
Y luego cuando se darán de cuenta que están perdidos, cuando Jesús venga en poder y gloria, y los que están vivos, Caifás, todos esos que se han resucitado tras las quinta plaga, ellos dirán a las peñas, escondemos a aquel que viene en poder y gloria. Ellos se darán cuenta de que fue verdad lo que Jesús dijo, y los que estén ahí en ese momento se darán cuenta de que están perdidos, sus casos están perdidos. Ya se concluyó la gracia ya hace tiempo, ya Jesús viene a buscar solamente a su pueblo fiel. Esos son los 2 instantes de tiempo de la venida de Jesús como ladrón. Así que, ¿qué nos está diciendo Jesús en Apocalipsis 16:15? Aquí yo vengo como ladrón. El tiempo de gracia va a cerrar para ti repentinamente. Va a terminar, no te vas a dar cuenta. Va a cerrar repentinamente. Eso es lo que nos está diciendo Jesús acá. Entonces la otra expresión dice, bienaventurado el que vela. La palabra bienaventurado en griego significa, al español significa feliz, contento, dichoso o alegre. Es decir, bienaventurado, alegre aquella persona que vela. La palabra velar en griego al español significa estar apercibido, estar alerta, estar vigilante, estar preparado, estar pendiente, estar atento a los acontecimientos. Eso significa una persona que vela, una persona que está vigilante, una persona que está pendiente de todo lo que está sucediendo dentro, fuera de la iglesia. Es una persona que estudia las profecías, es una persona que siempre está atento a lo que está sucediendo en las noticias a nivel mundial. Es una persona que está velando. Y la Biblia dice, Jesús, bienaventurado es aquel que vela, el que está percibido, el que está vigilante, el que está atento a todas las señales. Entonces, conectando estos 2 versículos, dice el Señor, vengo como ladrón. Feliz y contento va a ser aquel que está vigilante, que está apercibido, que está alerta, que está atento. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces el versículo, un versículo para velar, vamos a buscar un ejemplo para velar, para que no digan que son palabras mías. Mateo capítulo 24, Mateo 24, 42. Mateo 24, 42. Allí nos habla de velar. Mateo 24, 42. Allí nos habla de velar. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría, ¿y qué cosa? Y no dejaría minar su casa. Versículo 44. Por tanto también vosotros está preparado. El mismo versículo lo explica qué significa velar. Por tanto vosotros también está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿a qué hora? A la hora que no penséis. Es decir, será repentina. El tiempo de gracia terminará repentinamente y nosotros no lo sabemos cuándo. Porque el Padre es la decisión del Padre del Hijo y nosotros estaremos como que si nada hubiese pasado. Así que Dios nos manda a velar. Pero yo quiero leer una cita interesante en cuanto a esto. La sierva del Señor habla en cuanto a este mensaje. Dice lo siguiente. Dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 190 y 192. Dice, Jesús nos ha dejado esta palabra: velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Y ella pone la referencia bíblica, Marcos 13, 35 al 37. Y ella dice lo siguiente: estamos esperando velando con la mira puesta en el regreso del Maestro, que traerá al amanecer, no sea que viniendo de repente nos encuentre durmiendo. Y ella hace una pregunta interesante: ¿a qué tiempo se refiere aquí? No a la manifestación de Cristo en la nube del cielo. Es decir, a esta venida como ladrón, ella dice, ¿a qué tiempo se refiere aquí? No a la manifestación de Cristo en la nube de los cielos con sus santos ángeles. Miren lo que dice, que interesante. Para encontrar un pueblo dormido. No, sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial.
Miren, interesante. Cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se revista de atavío de venganza. Y cuando se promulgue el decreto que dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando Jesús deje de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Este es el momento cuando sus siervos deben rendir cuentas. ¿A qué se refiere la venida, el primer instante de la venida de Jesús como ladrón? Al fin del tiempo de la gracia, a cuando ya no tendremos oportunidad. Tremendo. Sigue diciendo la sierva del Señor. Para los que no se han preparado en pureza y santidad, que los capacitaría para encontrarse entre los que aguardan para dar la bienvenida a su Señor. El sol se pone en medio de pesar y tiniebla, para no salir nunca más. Tremendo. El tiempo de prueba termina. La intercesión de Cristo cesa en el cielo. Ese momento por fin llega repentina sobre todo. Y los que no purificaron sus almas por la obediencia a la verdad son encontrados durmiendo. Se cansaron de esperar y velar. Se volvieron indiferentes con respecto al regreso de su maestro. No anhelaban su aparición y creyeron que no era necesaria esa vigilancia constante y perseverante. Se han sentido desilusionados en sus expectativas, y eso podría ocurrirles de nuevo. Llegaron a la conclusión de que aún había tiempo para que se les despertaran. Querían estar seguros de no perder la oportunidad de tener un tesoro terrenal. Tremendo. Sería prudente tener todo lo posible de este mundo, y al tratar de lograr este objetivo, dice la sierva del Señor, perdieron todo su deseo y su interés en la aparición de su maestro. Se volvieron indiferentes y descuidados, como si su venida estuviera muy lejos. Pero mientras su interés quedaba sepultado debajo de las ganancias mundanales, la obra terminó en el santuario celestial y ellos no estaban preparados. Tremendo, hermanos. Tremendo. La venida de Jesús como ladrón representa cuando termine el tiempo de gracia, hermano. Y ya cuando Jesús aparezca repentinamente, nos sorprenderá, porque nos daremos cuenta que estamos perdidos, hermano. Y ese es el mensaje de amor de Jesús para la iglesia, para este tiempo, queridos hermanos. Este no es un mensaje alarmista, no es crítica, no es división, es un mensaje que despierta el verdadero adventismo en nuestros corazones, hermano. Así que el Señor dice: aquí yo vengo como ladrón, el tiempo de gracia va a cerrar para ti. Feliz y dichoso, alegre aquel que está velando, que está percibido, que está alerta, que está atento. Y ahora viene otra expresión interesante. Aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. La palabra guardar viene del hebreo tereo. La palabra tereo significa, al español, traducida al español, significa guardar, conservar, salvaguardar, proteger, cuidar. Es interesante esta palabra, me gusta mucho esta palabra. El que guarda sus ropas. Ya vamos a ver qué significa ropa. Pero esa palabra guardar, el apóstol Pablo la menciona en el libro, en una de mis citas favoritas de Pablo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, Pablo dice: he peleado la buena batalla, he guardado, esa es la palabra tereo, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman el regreso de su venida. Y ese guardar tereo, Jesús también lo mencionó al joven rico. Cuando el joven rico le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dijo: guarda los mandamientos. Esa palabra guardar es tereo, guarda los mandamientos. Y el joven rico dice: ¿cuáles? El Señor le dice: no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, y le nombra los primeros mandamientos contra el prójimo, contra el amor al prójimo. Y entonces dice: todo esto es guardado. Y está interesante que la palabra guardar que usa el joven rico no es la misma que usa Jesús. Es la palabra griega escusalamen. Él dice: todo esto es guardado, significa escusalamen. Y es tan interesante
que la palabra tereo tiene que ver con guardar interiores de nuestros corazones. Eso es lo que Jesús le está diciendo al joven rico. Guarda los mandamientos en tu corazón, ama a Dios y ama a tu prójimo con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero el joven rico dice, todo esto es guardado. Efusalame significa un guardar exterior. Quiere decir que el joven rico no guardaba los mandamientos. Y yo he oído prédicas donde dice, el joven rico guardaba la ley. No, Jesús le nombró los primeros mandamientos que el joven rico estaba quebrantando, que era hacia el amor al prójimo. Interesante. Entonces este guardar tiene que ver con guardar desde lo interior de nuestro corazón. Y le voy a mostrar un ejemplo en hebreo. Vámonos a Proverbios capítulo 3. Este guardar me llama la atención mucho, hermano. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. El libro de Proverbios capítulo 3. Le voy a mostrar un ejemplo interesante. La palabra guardar. 3.1. Hebreos capítulo 3. Perdón, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 3, versículo 1 lo siguiente. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mi mandamiento. Ese es el guardar que Jesús quiere para su iglesia, hermano. Y tu corazón guarde mi mandamiento. Y sigue diciendo, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El versículo 6, el último versículo, reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tus veredas. Ese es el guardar que Dios quiere, hermano, que nosotros guardemos en nuestros corazones. ¿Qué cosa quiere que Dios que guardemos en nuestros corazones? Le hablé del guardar. Y el libro de Proverbios nos habló de ese guardar. Pero miren este detalle tan interesante. Apocalipsis 16:15. Un detalle interesantísimo. Dice, Apocalipsis 16:15. Volvemos al mismo versículo que estamos analizando. Apocalipsis 16:15. Disculpen el tiempo, hermano, pero ya estamos terminando. Yo sé que tienen hambre. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, que está vigilante, el que está percibido, y guarda en su corazón, en el interior de su corazón, guarda su ropa. Ahora, ¿qué significa la expresión ropa? La expresión ropa tiene que ver con carácter. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos porque han venido las bodas del Cordero y ella se le ha permitido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Las ropas representan carácter, representan algo moral, pero vamos a buscarlo más en detalle qué moral representa. Si tienen una versión moderna, 2000, Reina Valera, o Dios habla hoy, miren lo que yo la voy a hablar en la versión que habla de ropas, para que ustedes vean. Apocalipsis 22, la Reina Valera, versículo 14, nos habla de qué significa la ropa. Dice, mira lo que dice respecto a la ropa. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Los que lavan sus ropas, dice, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Quiere decir que los que laven su ropa van a tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Ahora, una versión moderna, actual, dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. El lavar su ropa tiene que ver con la obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso Dios, Jesús, el llamado de Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón. Si no estás percibido, si no estás vigilante, mi venida te va a sorprender como ladrón. Bienaventurado el que vela, es decir, dichoso aquel que está percibido y está vigilante. Y dice, y guarda su ropa, guarda mis mandamientos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Guarda mis mandamientos. Y al guardar mis mandamientos, ¿qué va a pasar cuando guardamos su mandamiento? Para que no ande desnudo. Ahora, ¿qué representa la desnudez? ¿Se acuerdan de la historia de Adán y Eva? Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron porque estaban desnudos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y Dios lo llamó y le dijo, Señor, nos escondimos porque tuvimos miedo, estábamos desnudos. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? La desnudez es símbolo de pecado. Es símbolo de estar en pecado. Eso significa la desnudez. Entonces, el que guarda sus mandamientos se va a salvar de no andar desnudo, de no andar en pecado. Porque la ley nos salva del pecado. Porque nos guía al camino correcto, al sendero correcto.
Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, ¿qué significa andar? ¿Saben que la palabra andar tiene connotaciones positivas y negativas? Pablo hace un llamado a los Gálatas, dice, Jesús lo llamó al reino de la redención, parafraseando lo que dice Pablo, para que no anduvieras en los pecados y delitos que andabas antes, le dijo Pablo a los Gálatas. Ahora soy personas nuevas en Cristo. Quiere decir que tiene connotaciones negativas porque hay personas que andan en pecado, andan caminando en pecado, pero también tiene connotaciones positivas. Y es tan interesante que allí le quiero mostrar ese ejemplo de esas connotaciones positivas. Y vámonos a la última parte porque ahora sí se nos acabó el tiempo. Y quiero mostrar las connotaciones positivas en cuanto a andar y caminar. Es la misma expresión, andar, caminar. Podemos caminar en caminos malos, pero podemos caminar en cosas buenas. Entonces, un ejemplo maravilloso de andar y en cosas buenas y caminar es de la vida de Enoc. Hebreos capítulo 11, versículo 15, dice lo siguiente, 11:5, perdón. Hebreos 11:5 dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Escuchen bien. Y antes de que fuera traspuesto, ¿tuvo qué? Testimonio de haber agradado a Dios. Pero en Génesis capítulo 5, versículo 24 nos da un detalle que no se encuentra en Hebreo. Es decir, Dios se llevó a Enoc porque no dio buen testimonio de haber agradado a Dios. Pero miren el detalle que se encuentra en Génesis de Enoc. Génesis 5:24 dice: Enoc caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Quiere decir que Enoc anduvo o caminó en integridad con Dios. ¿Qué significa eso? Que guardó sus mandamientos, que guardó la ley donde, en lo profundo de su corazón. El caminar de Enoc fue tan íntegro, tan perfecto, tan puro, que Dios no halló lugar para Enoc en esta tierra. Dijo: ¿cómo mi hijo va a estar en un mundo también? Me lo voy a llevar. Se lo llevó al cielo a vivir con él por la eternidad. Eso significa el caminar que Jesús quiere que su iglesia adventista camine en este tiempo. Y el llamado de Cristo para cada uno de forma personal. ¿Hay alguna visita que se encuentra acá? ¿Alguna visita que nos acompañe? ¿Todos son hermanos? ¿Sí? ¿Son visitas? Bienvenido. El llamado para todos de parte de Jesús, para todos nosotros, es el siguiente. De manera personal, ¿cuáles deberían ser nuestras oraciones a Dios? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esas deben ser nuestras oraciones, hermano. Leemos el versículo: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, es decir, mi tiempo de gracia se va a cerrar para ti y para todos los que estamos acá. Dichoso, contento, alegre aquel que está percibido, el que está alerta, el que está vigilante, el que está atento. Bienaventurado ese, dice Jesús, y guarda mis mandamientos en lo profundo de su corazón. Me ama de verdad. Guarda mi ley allí en lo profundo de su ser. Y es una persona, para que no ande desnudo, la ley no va a proteger de no andar desnudo en pecado. La ley de Dios nos salva. ¿Sí nos salva la ley de Dios? Sí, hermano. Usted dirá: el hermano Pablo se volvió loco porque somos salvos por gracia, porque no hemos entendido el significado de la ley. Le voy a decir algo interesante. Hay dos tipos de obrar: un obrar de la carne y un obrar del espíritu. ¿El obrar del espíritu salva a la persona, sí o no? ¿El guardar la ley de Dios en el espíritu te salva? Sí, porque lo guardas porque amas a Dios, porque te nace en tu ser, en lo profundo de tu corazón, de que todo lo que haces, si haces obra evangelística, si haces obra misionera, si das estudio bíblico, si visitas enfermos, lo haces porque amas a Dios, porque tienes a Jesús en tu corazón, porque has entendido lo que Jesús hizo por ti en el plan de redención. Eso significa guardar la ley en el espíritu. Tremendo. Y guardar la ley en la carne es la que no nos va a salvar.
cuando pretendemos que nos conformamos, venir el sábado mediodía a la iglesia, venir a la escuela sática temprano, que eso es lo que nos va a salvar y no hacemos más nada, nos quedamos en ese estado de confort. Ese es guardar la ley en la carne, no en el espíritu. Y tenemos que tener en claro esa diferencia. Dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El propósito de Dios es alertar a su pueblo. Y el propósito de Jesús es despertar a su iglesia para que su iglesia esté vigilante y sea salva cuando Él venga. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén.